Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo les va a todos? Buenas tardes. Bueno, vamos a arrancar. Hoy vamos a hablar del tema de los derechos que tiene el acreedor sobre el patrimonio del deudor. Claro, el deudor incumplió con la obligación. Imaginen ustedes que si el deudor cumpliera con la obligación, todo esto no sería necesario. Si todos los deudores en todos los supuestos cumplieran puntualmente con sus prestaciones a favor del acreedor, bueno, no habría necesidad de analizar ningún tema relativo al incumplimiento. Parados en la realidad de que esto es utópico, de que no sucede y que hay una importante cantidad de deudores que no cumplen con las obligaciones, entonces el ordenamiento jurídico se preocupa por ver qué puede hacer en favor de los acreedores para que logren el cumplimiento forzado u obtengan por lo menos las indemnizaciones sustitutivas. Fíjense que nunca nos salimos de esos tres incisos de la primera parte del artículo 730. Todo se resume en una frase que seguramente todos ustedes deben haber escuchado más de una vez, y es esa frase que dice que el patrimonio del deudor constituye la garantía común de los acreedores. Todos ustedes que son especialistas en derecho civil parte general saben lo que es el patrimonio. Ese patrimonio que ustedes románticamente lo han estudiado en su momento como esa universalidad jurídica, que constituye uno de los atributos de la personalidad, junto con el nombre, el estado, el domicilio, la capacidad, y que está constituido por todos los bienes del deudor y por todos los activos, bienes y créditos, y por todos los pasivos, las deudas de las personas. Nosotros en obligaciones lo estudiamos con un criterio un poco más economicista, con un criterio un poco más práctico. Nos interesa solo una parte del patrimonio. ¿Cuál? El lado activo. Nos interesa la parte activa del patrimonio. Esa parte, la parte de bienes y créditos que tenga que cobrar el deudor, es la parte que va a garantizar las obligaciones que él asuma. Esa parte es la garantía común de los acreedores. Dos conclusiones primeras respecto de esto. Uno, todos los bienes del deudor garantizan todas las deudas que él haya asumido. Segundo, todos los acreedores concurren sobre los bienes del deudor en un mismo pie de igualdad. Fíjense entonces que de esta locución, de esta frase, el patrimonio es la garantía común de los acreedores, nos surgen dos consecuencias, una relativa a los bienes, todos los bienes del deudor responden por las obligaciones que él haya asumido, y otra relativa a los sujetos, relativa a las personas, fundamentalmente a las personas de los acreedores. Patrimonio es la garantía común de los acreedores. ¿De qué acreedores? De todos los acreedores que tenga el deudor. Todos los acreedores del deudor van a poder agredir el patrimonio del deudor. ¿Y de qué manera? En un mismo pie de igualdad. Esto es lógico, esto es práctico y es relativamente moderno. En el derecho romano, donde el vínculo jurídico que se establecía entre acreedor y deudor era tan personalísimo que era más importante el deudor que su patrimonio. Si el deudor no cumplía con la obligación,
Al acreedor mucho no le interesaba agredir el patrimonio. Lo que le interesaba era someterlo a la esclavitud, tenerlo trabajando para sí hasta que pudiera cumplir, y si seguía con esa actuación contumaz, empedernida, o imposibilitado de cumplir, hasta tenía derecho de venderlo como esclavo e incluso poder disponer de su vida. Con el paso del tiempo, la persona del deudor fue sustituida por su patrimonio. Es una situación un poco más dulce para el deudor y un poco más eficaz para el acreedor. Si mi deudor no me cumple, yo no quiero traérmelo a mi casa para que me lave el piso. Yo quiero que me pague. ¿Y cómo me va a pagar? Pudiendo agredir sus bienes. Por eso, entonces, yo contrataré con deudores que tengan cierta solvencia que a mí, como acreedor, me garantice que van a cumplir. Y que si no cumplen, voy a tener bienes importantes, económicamente importantes, a donde poder recurrir para hacerlos dinero y percibir la obligación incumplida. O indemnizar los daños que yo habré sufrido como consecuencia del incumplimiento. ¿Está claro? Con el código anterior, esto de que el patrimonio del deudor es la garantía común de los acreedores, en el código anterior no surgía de ningún artículo, sino que era, y a ustedes se los habrán enseñado en su momento, una construcción jurídica. Las construcciones son ciertos paradigmas que surgen de una determinada o indeterminada cantidad de normas que por aplicación de la lógica formal, por vía de inducción y de deducción, por la cantidad de cisnes blancos podemos concluir que todos los cisnes son blancos. Por la cantidad de artículos que había respecto de la protección del crédito hacia el acreedor y que ese crédito estaba protegido por los bienes del deudor, hacíamos surgir que el patrimonio era lo que garantizaba, el patrimonio del deudor era lo que garantizaba a todos los acreedores. Sin perjuicio de ello, nuestro actual Código Civil y Comercial, se creyó en la necesidad de incorporarlo no en uno, sino en dos artículos que repiten prácticamente lo mismo. En el artículo 242, primera parte, en la parte general del Código, cuando habla de los bienes, dice, garantía común. Todos los bienes del deudor están afectados al cumplimiento de sus obligaciones y constituyen la garantía común de los acreedores, con excepción de aquellos que este Código de Leyes Especiales declaran inembargables o inejecutables. Los patrimonios especiales autorizados por la ley solo tienen por garantía los bienes que los integran. Y además, dentro de nuestra materia, en el artículo 743, repite prácticamente de manera similar lo que dijo en el artículo 242. Bienes que, estamos en la sección tercera, garantía común de los acreedores, 743, bienes que constituyen la garantía. Los bienes presentes y futuros del deudor constituyen la garantía común de los acreedores. El acreedor puede exigir la venta judicial de los bienes del deudor, pero solo en la medida necesaria para satisfacer su crédito. Todos los acreedores pueden ejecutar estos bienes en posición igualitaria, excepto que exista una causa legal de preferencia. Más o menos resume este artículo de manera bastante buena, de manera bastante comprensiva, lo que hemos dicho hasta ahora. Todos los bienes del deudor constituyen la garantía común. Todos los acreedores del deudor, de manera igualitaria, en un mismo pie de igualdad, pueden judicialmente lograr la ejecución de esos bienes para satisfacerlos. Por más que estaría subsanado esto en general con el artículo 10, que habla del ejercicio abusivo de los derechos, prevé la última parte del artículo 743 que el acreedor no cometa un ejercicio abusivo de los derechos. Y aclara, solo podrá ejecutarse los bienes en función de los créditos del acreedor. Yo no puedo ejecutar todos los bienes o en demasía.
No puedo trabar un embargo sobre una cantidad de bienes que exceda en mucho el crédito impago incumplido por el deudor, sino que solo en la medida necesaria para satisfacer su crédito. Dicho esto, les pincho el globo. Dijimos hace un rato, todos los bienes del deudor constituyen la garantía común de los acreedores. Ahora les voy a decir, no todos los bienes del deudor constituyen la garantía de los acreedores. ¿Por qué? Porque hay bienes excluidos. Lo prevé el mismo artículo que hemos leído. Segundo, dije hace un rato, y lo dice el artículo, todos los acreedores concurren sobre los bienes del deudor de manera igualitaria. Ahora les digo, no todos los acreedores concurren de manera igualitaria. Y lo dice el mismo artículo cuando dice, salvo aquellos que tengan algún derecho de preferencia. Estas dos excepciones a las conclusiones a las que arribé hace un rato, nos van a indicar que hay bienes que están excluidos de la garantía, es decir, que van a ser inembargables o inejecutables. No los puede el acreedor, ninguno de los acreedores, no los pueden tocar. Nunca podrá el deudor ser privado de esos bienes por más deudas que tenga. Segundo, dije, no todos los acreedores concurren en un pie de igualdad. Por determinadas razones, que ahora se las explicaré sucintamente, porque esto igual es motivo de otra bolilla específica, hay acreedores que tienen el derecho que la ley le otorga, que solo la ley le otorga, de cobrar antes que otros. Vayamos a esto, que es a la excepción de los acreedores, y después vamos a hablar de la excepción de los bienes. El principio general es que todos los acreedores concurren en un mismo pie de igualdad. Y solo excepcionalmente hay algunos que cobran antes que otros. ¿Quiénes son estos acreedores que cobran antes que otros? Los acreedores denominados privilegiados o los acreedores a los que sus créditos tienen el accesorio de una garantía real. ¿Qué son los privilegios? Son características que tienen los créditos y que solo las otorga la ley, por la cual esos créditos serán cobrados antes que otros. ¿Cuál es el criterio o cuál es el fundamento para que exista esta excepción? ¿Cuál es el fundamento para que existan créditos o acreedores con privilegio que van a posponer, van a desplazar en el cobro a otros acreedores que no tienen privilegio y que se denominan comunes o quirografarios, y que en definitiva estos últimos serán los únicos que concurran a prorrata o en un mismo pie de igualdad respecto de lo que quede? Los fundamentos son diversos. En muchos supuestos el fundamento está dado por el premio, digamos, que se le otorga a esos acreedores por haber puesto en funcionamiento la maquinaria judicial tendiente a que él y todos los demás logren cobrar. Por ejemplo, vamos a algo que nos incumbe mucho a nosotros, los abogados. Los gastos de justicia de un expediente judicial tienen privilegio respecto de todos los otros créditos. Por lo tanto, ¿y por qué? Y bueno, porque gracias a la labor mía como abogado del acreedor, logramos detectar un bien del deudor, trabar embargos sobre ese bien, lograr la subasta judicial de ese bien, y con el dinero producido que nuestro cliente cobre lo que se le adeudaba. Esto que yo se los explico en 10 palabras son años de trabajo dentro de un expediente, que si no lo hubiéramos realizado, nuestro cliente no hubiera cobrado. Ni nuestro cliente, ni muchos otros acreedores que también se habrán presentado y que también habrán
trabado algún embargo sobre ese mismo bien y que con el producido, con lo que quede del expediente cobrarán. Esta es la razón por la cual, por ejemplo, los abogados tenemos los gastos de justicia en general, dentro de los cuales están los honorarios del abogado, tenemos un privilegio para cobrar antes que los demás. En segundo término, también tienen derecho a cobrar con preferencia los acreedores que tienen una garantía real. Fundamentalmente las dos garantías más difundidas, que son la hipoteca sobre inmuebles o la prenda sobre muebles. Si yo le he prestado dinero a otra persona y esa otra persona garantizó que me lo va a devolver hipotecando a mi favor su casa, por ejemplo, o cualquier otro inmueble que a ustedes se les ocurra, en caso de no pago, o aún más en caso de insolvencia del deudor, yo, acreedor hipotecario, cobraré antes que los demás. Antes que los demás, pero después de los gastos de justicia. Después hay toda una serie de, iba a decir una mala palabra, de embrollos relativos a qué pasa cuando hay distintos acreedores también privilegiados, cómo se establece el rango, qué acreedor privilegiado cobra antes de otro acreedor privilegiado. Nos queda claro que los acreedores privilegiados cobran antes que los acreedores quirografarios. Pero después tenemos un segundo problema, porque hay muchos acreedores privilegiados por distintos motivos. ¿Cuáles cobran antes que los demás? Eso lo veremos en su momento cuando estudiemos el tema de los privilegios. ¿Cuál es el fundamento por el cual los acreedores que tienen un derecho real de garantía cobren antes que otros? Y acá el fundamento, digamos, no es un fundamento ético ni humanitario, sino que es un fundamento comercial. Si el acreedor hipotecario no tuviera privilegio para cobrar antes que los demás, no existiría la hipoteca. ¿Quién prestaría dinero a otro si no sabe que va a cobrar primero? O si sabe que va a cobrar después que otros. Yo le voy a prestar dinero acá al señor Emanuel Moriconi, que lo tengo adelante mío, si me hipoteca su casa a mi favor. ¿Por qué? Porque la garantía hipotecaria es hoy en día la garantía más fabulosa de que yo cobre lo que le estoy prestando. No hay otra garantía más segura. ¿Por qué? Porque cobrar antes que los demás. Y si esto no existiera, ha habido muchos proyectos, hace muchos años, ahora ya moda, que pretendían quitarle la preferencia al acreedor hipotecario. Pero se terminaba con las hipotecas. Nadie prestaría dinero si no tuviera esa garantía fantástica que es el derecho real de hipoteca sobre el inmueble del deudor. Moriría el crédito. Y si no existe crédito, no existe movimiento de la economía. Y esto lo sabrán ustedes mucho más que yo, porque economía habrán estudiado hace menos tiempo que yo. Pero dicen los economistas que las economías crecen cuanto más movimiento producen. Y existen emprendimientos, existen emprendedores, porque existen bancos que prestan plata. ¿Quién puede hoy en día, o quién va a arriesgar su propio patrimonio para realizar un emprendimiento de algunos cientos de miles de dólares con su propio patrimonio? No, si tengo la posibilidad de que el banco me los preste, y bueno, arriesgo la plata del banco. Yo estoy seguro que me va a ir bien si pongo la cervecería artesanal, que ya hay demasiadas. No sé si ya poner una más es negocio, pero pongámosle que sí. En otras épocas eran los bowling, en otras épocas eran las pistas de patinaje sobre hielo, bueno, etcétera. Las modas que se van produciendo en Mar del Plata.
para poner una cervecería artesanal y garantizarme que se va a llenar de gente, bueno, tengo que gastarme algunos cientos de miles de dólares. Bueno, primero que no los tengo en mi patrimonio. Pero si los tuviera, ¿los voy a arriesgar? Y no, que los arriesgue el banco. Ahora, si el banco supiera que no va a cobrar primero en el caso de que yo no le deba, no le pague, entonces no me los va a prestar. Y si no hay préstamo, reitero, si no hay crédito, no hay emprendedores. Y si no hay emprendedores, no hay economía que crezca. Y si no hay economía que crezca, el cúmulo económico del país se llamaría República Argentina. ¿Está? Esa es la razón entonces por la cual el crédito hipotecario goza de preferencia para cobrar antes que los demás. Pasemos a los bienes, que es el núcleo de la clase de hoy, los bienes inembargables. ¿Cuál es la razón por la cual haya bienes inembargables? Y hay una razón macro y después algunas particularidades. La razón macro es una razón humanitaria. Hay determinados bienes que por razones humanitarias es preferible dejárselos al deudor que entregárselos al acreedor para que cobre sus créditos. Y más que las razones humanitarias, más que respecto del deudor, son respecto de su familia. La familia es inocente de los malos negocios o de los fraudes que realice el deudor. No tiene nada que ver. ¿Qué tiene que ver, supónganse, todavía, bueno, con un criterio tradicional, si ustedes quieren, con un criterio para algunos machista, hoy fuera de moda, pero ¿qué tiene que ver la mujer, la esposa, la conviviente, la cónyuge en general, los hijos menores que conviven con el deudor, reitero, de los malos negocios o de los desaguisados económicos que puede haber hecho el padre de familia? Entonces, para que exista una subsistencia digna, hay ciertos bienes que la ley ha considerado, o la jurisprudencia ha considerado, que deben quedar en propiedad y en manos del deudor y su familia. Ustedes saben que los derechos subjetivos que tenemos las personas, están en una permanente tensión. Así como en otros niveles hay una tensión entre la libertad de expresión y el derecho al honor, por ejemplo, ¿qué es preferible, la libertad de expresión o el derecho al honor de las personas? Bueno, hay una tensión que se resuelve de determinadas maneras. Acá lo mismo, entre el derecho del acreedor a cobrar su crédito y el derecho de la familia del deudor a tener una subsistencia digna. Bueno, respecto a determinados bienes, la ley se pone de este lado ahora, del lado de la familia del deudor. ¿Dónde están los bienes inembargables? Otra novedad de nuestro actual código. En el código anterior no existía un detalle casuista de los bienes inembargables, sino que surgían normas salpicadas por todos lados, por todo el código, y fundamentalmente los códigos de procedimiento, civiles y comerciales, locales, provinciales, eran los que se encargaban de determinar qué bienes devenían inembargables y cuáles no. Hoy el Código Civil y Comercial nos trae este artículo 744, donde establece, con un criterio bastante amplio, una enumeración enunciativa, no taxativa. Fíjense, les leo el último inciso del 744. Dice que son inembargables los demás bienes declarados inembargables o excluidos por otras leyes. Es decir, número uno, para que un bien sea inembargable tiene que haber una ley que así lo disponga. Número dos, pueden ir apareciendo leyes dictadas de conformidad con los procedimientos republicanos de nuestro país,
Diputados, senadores, Poder Ejecutivo, promulgación y obligatoriedad de la ley, publicación y obligatoriedad de la ley, que declaren inembargables otros bienes además de los que ya están declarados inembargables. Por eso digo que la enumeración del artículo 744 es meramente enunciativa. No agota los casos que ella enumera, sino que pueden aparecer muchos más, siempre que haya una ley que así. Dice el inciso A, bueno, dice el 744, quedan excluidos de la garantía prevista en el artículo 7, quedan excluidos, es decir, no se los podrá tocar. Tocarlos, ¿qué significa? Embargarlos, trabar una medida cautelar para que, una vez que el proceso judicial esté en condiciones, convertir ese embargo preventivo como cautelar en definitivo y solicitar, si el deudor sigue sin pagar, solicitar la subasta, el remate público de ese bien, convertir el bien en dinero que ingresará en el expediente y cobrará el acreedor. ¿Está? Entonces, quedan excluidos de la garantía prevista en el artículo 743, primero, A, las ropas y muebles de uso indispensable del deudor, de su cónyuge o conviviente y de sus hijos. Las ropas y muebles de uso indispensable del deudor, de su cónyuge o conviviente y de sus hijos. Fíjense qué clarito que es, no podemos encontrar otro argumento, otro fundamento más que el humanitario. No podemos condenar al deudor a que quede desnudo. Al deudor, a su cónyuge o conviviente y a sus hijos. Entiéndase, a los hijos menores. Si mi papá debe plata, yo soy un hijo mayor, así que yo no voy a estar protegido por esta exclusión. Se entiende los hijos menores y que convivan con el deudor. Los hijos mayores o que no convivan con el deudor no estarán protegidos con esta exclusión, aunque en definitiva tampoco resultarían perjudicados, porque por las deudas de mi papá no pueden venir a embargarme mis ropas o mis muebles. También porque sos un tercero que no está bueno, por eso, diferenciado. por eso digo, nadie podría venir a embargar cosas mías por deudas de otro, porque como decís vos, soy un tercero que no tengo ninguna vinculación obligacional con el deudor, salvo el parentesco. Dice ropas y muebles de uso indispensable. Esta palabrita indispensable es la más importante del inciso, porque es el criterio que determina la inembargabilidad. No todas las ropas y muebles son inembargables, solo las indispensables. ¿Qué es algo indispensable? Y eso lo van a determinar los jueces. No podemos dar una regla general para decir esta clasificación de bienes es indispensable, esta clasificación de bienes es superflua o de mero lujo. Por supuesto que lo indispensable se opone a lo superfluo o de mero lujo. Pero la complejización que va adquiriendo la vida en sociedad a medida que avanzan los años va convirtiendo algo que cuando nació, cuando se fabricó, era de mero lujo o de mero recreo, en algo que hoy es indispensable. La heladera, por ejemplo. La heladera, que no es un artículo tan viejo. La heladera la inventan los yanquis en la década de 1950. Antes no existía la heladera. Claro, para ustedes en general hablar de 1950 es hablar del derecho romano prácticamente, pero bueno, son 70 años, no es tanto tampoco. Cuando nace la heladera, era un artículo de absoluto lujo.
No todas las casas tenían heladera, ni mucho menos. Porque no todas las casas además tenían electricidad, porque la heladera se enchufa, es eléctrica. ¿Eh? ¿Quién puede imaginar hoy una casa sin heladera? Se ha convertido con el transcurso del tiempo en un artículo indispensable. Las cosas que hoy son de mero lujo, dentro de algunos años se van a convertir en indispensables. Algunas se van a convertir en indispensables. Por lo tanto, el criterio de la indispensabilidad se debe analizar en cada caso concreto. Y son los jueces los que van a determinar en cada caso concreto si un bien es indispensable o es superfluo. Por supuesto, digo, la heladera es indispensable. Bueno, la heladera, una heladera que me mantenga el frío. Pero si yo tengo 3 heladeras en mi casa, una de las cuales es la que tiene el televisor incorporado en la puerta, que uno aprieta el botón y me escupe los cubitos de hielo, o hay ciertas heladeras, todavía no en nuestro país, pero sí hay en Japón, ciertas heladeras que son computadoras, además de enfriar, y que se dan cuenta, por ejemplo, y esto es, para mí es ciencia ficción, para ustedes probablemente una cuestión etaria sea más común, pero esas heladeras se dan cuenta cuando falta la leche y electrónicamente hacen el pedido al supermercado de botellas de leche, sachet de leche, lo que fuera. Lo cual, bueno, abro un paréntesis, otro problema se genera ahí. ¿Quién es el que prestó la voluntad para realizar ese contrato de compraventa de una botella de leche? Entre el supermercado y la heladera. La heladera pasa a ser un sujeto de derecho, ¿no? Cosas raras que nos proporciona la tecnología, ¿no? Entonces, si yo tengo 3 heladeras, podrán embargar una. Podrán embargar 2, me tendrán que dejar una heladera. Hoy el televisor, el LCD, hablar de televisor es una cosa muy antigua. Yo recuerdo cuando el televisor era blanco y negro, por ejemplo, y se podían ver 2 canales nomás, el 8 y el 10, y uno tenía que irse hasta el televisor a correr los canales, no existía el control remoto. ¿Eh? Cuando aparece el televisor, 1960, y la Cámara Plata, 61, era absoluto lujo. La gente se reunía en la casa del que tenía el televisor para ver los programas de televisión de aquella época. Hoy no se concibe una vivienda sin televisor. De tal manera, también algo que apareció como lujo se convirtió en indispensable. Y la indispensabilidad no es simplemente porque, digamos en general, y todos tenemos televisor, por eso es indispensable. Todos tenemos... No. Los jueces han tenido que dictar sentencias repetidas que han formado jurisprudencia y han llegado a la conclusión de que es preferible que exista el deudor, que el deudor y su familia puedan mantener los alimentos fríos y evitar la putrefacción de los perecederos, a que el acreedor se cobre subastando la heladera. O también tiene derecho el deudor y su familia a la información e incluso al esparcimiento que le proporciona un artefacto como el televisor. Esas son las razones que se han dado para que estos 2 artículos que yo les he mencionado se hayan convertido en indispensables. ¿Alguien me iba a hacer una pregunta, me pareció? Sí, ¿y una computadora? Sí. También, Bien, ¿no? también, por supuesto. Hoy hay pocas profesiones, hay pocos oficios en los cuales uno puede prescindir de una computadora. Nosotros, miren, los docentes universitarios, pandemia mediante, no podríamos seguir siendo docentes universitarios si no tenemos computadora y acceso a Internet. Existe una ley, muy mala por cierto, que salió el año pasado, que es la del trabajo a distancia, teletrabajo, lo que comúnmente se llama el home office, donde el patrón que tiene empleados que trabajan a distancia, tiene que garantizarles
la computadora, el acceso a Internet, el prorrateo de la electricidad que consume el acceso a Internet y la computadora, etcétera, etcétera. Porque hay muchos lugares todavía donde no hay acceso a Internet. Todos nosotros tenemos acceso a Internet, pero ¿cuántos? Hoy el acceso a Internet todavía sigue siendo algo relativamente caro, relativamente oneroso. Yo me imagino que en los barrios humildes, en las villas, es probable que muchos inmuebles no tengan acceso a Internet. ¿Cómo hacen esos chicos? ¿Cómo hicieron el año pasado esos chicos para poder educarse como pudieron durante la pandemia, si no tenían acceso a Internet? Sí, todos tienen celulares, por ejemplo. Habrán tenido que seguir las clases por celulares y yendo a algún lugar público donde existiera Wi-Fi público para poder seguir las clases virtuales, lo cual no es absolutamente lo aconsejable, ¿no? Pero bueno, la computadora hoy, reitero, en muchos oficios se ha convertido en algo indispensable. Un abogado no puede trabajar sin computadora. Todos los escritos judiciales, todas las notificaciones hoy son electrónicas. Todos los abogados tenemos un aparatito que se llama token, que lo tenemos que enchufar en la computadora para poder estar online con el juzgado e ingresar en todos los expedientes que ahora ya son digitales. Ya los nuevos expedientes desde el año pasado para acá ya no se imprimen lo que nosotros mandamos de manera digital o las resoluciones que dicta el juez. Está todo en un programa de computación. Por lo tanto, no podemos ejercer la profesión. Los contadores, por ejemplo, qué sé yo, los que hacen impuestos, todo el acceso a la FIP, a ARBA, a la municipalidad, todo es por vía electrónica. No se puede realizar, ejercer la profesión sin tener acceso a Internet y una computadora que soporte todo lo pesado que es esos archivos informáticos. Ni que hablar de las profesiones tecnológicas, las ingenierías, las licenciaturas, en sistemas, en informática, etc. Los arquitectos no tienen más el tablero de dibujo, ni le sacan punta al lápiz, sino que garabatean en un software, después aprietan un botón y aparece la casa divina, el plano precioso. ¿Qué me decías? En el AutoCAD. No sé, voy para abajo no sé, con eso. Bueno, sí, ni idea cómo se llama, pero es así, ¿no? Hacen los dibujos, qué sé yo, y después sale perfecto. Entonces, bueno, hoy no se puede, un profesional no puede competir con otros si no está en las mismas condiciones. Ahora, si yo en mi estudio jurídico tengo 10 computadoras, bueno, me van a embargar 9, me van a llevar 9 y me van a dejar una. Es decir, me van a dejar lo que sea indispensable para poder ejercer la profesión, que es el inciso B, me pasé al inciso B, ¿no? Que el inciso B menciona también como inembargables los instrumentos necesarios para el ejercicio personal de la profesión, arte u oficio del deudor. Para un ejercicio personal, un ejercicio, diríamos, artesanal de la profesión, arte u oficio. Si mi deudor es un carpintero, bueno, le voy a dejar un martillo, una tenaza y una caja de clavos. Pero la sierra esa inmensa que corta 25 maderas al mismo tiempo, o la máquina que fabrica las puertas, placa, todas iguales, esas se las voy a poder embargar. Lo que es inembargable, seguimos siempre con el mismo criterio de indispensabilidad. Acá en este segundo inciso ya no menciona la palabra indispensabilidad, pero dice lo que sea necesario para un ejercicio personal de la profesión, arte u oficio. A un pintor, a un artista, no le podré embargar el lienzo y un par de pinceles y las pinturas de colores para que haga su trabajo. A un pintor de casa no le podré embargar la escalera, la brocha, los rodillos y los tachos de pintura.
Es decir, le tengo que dejar lo necesario para un ejercicio personal del arte, oficio o profesión. ¿Está? Porque tampoco tiene que ser un viva la pepa, donde yo me quede con cosas que no me son indispensables bajo el pretexto de que son necesarias para mi profesión, arte u oficio. No, para el ejercicio personal, no para el ejercicio empresarial del arte, oficio o profesión. ¿Estamos de acuerdo? Profesor, una consulta. Dígame. Sí, perdone. En el hipotético caso, usted está hablando de un pintor que tiene un atelier y le van a embargar todas las herramientas. ¿También van a su domicilio a seguir con el embargo o solo queda en el atelier? El pintor además de caer como pintor en el inciso B, caerá como deudor en el inciso A. O sea, pueden ir a embargarle cosas de su casa, pero ni las ropas ni los bienes muebles que sean de uso indispensable se los podrán embargar. Todo esto ha sido labor de años y años de jurisprudencia. Está establecido jurisprudencialmente, está establecido hasta, por ejemplo, yo les diría, la mesa y las sillas son inembargables. Un juego de living, de sillones, de sofá y sillones, es inembargable. Los utensilios de la cocina son inembargables. Ahora, ustedes me dirán, ¿quién va a perder tiempo? ¿Qué acreedor va a perder tiempo en embargar cucharitas, cuchillos y tenedores? Bueno, debe haber casos. Y en determinados momentos, cuando las cosas eran no tan accesibles para todo el mundo, a mí me ha tocado, recién recibido, trabajando con mi padre, que también era abogado, en el estudio jurídico, tener que ir a la casa de deudores con el oficial de justicia y trabar embargo sobre un televisor. Y estoy hablándoles del televisor blanco y negro, aquel que traía solo el 8 y el 10. Y si la diligencia era a la mañana, a la tarde lo teníamos en el estudio jurídico, tratando de llegar a un arreglo, porque si la patrona se quedaba sin ver la novela porque no tenía el televisor, lo mataba. Hoy en día nadie embarga televisores, porque no vale la pena. Si le embargo el televisor al deudor, le estoy haciendo un favor, porque yo le embargo un televisor usado que en una subasta puedo obtener, qué sé yo, 500 pesos, 1000 pesos. El tipo se va a Frávega y saca uno en 30 cuotas pagando 150 pesos por mes. Entonces le estoy haciendo un favor y mi cliente no cobró. Profesor. Porque, perdón, terminé la idea. Y otra cosa, llegar a la subasta de un bien no es nada fácil. Subastar una cucharita o subastar un transatlántico prácticamente lleva el mismo costo. Y es carísimo. Y lo más caro de las subastas judiciales son la publicación de edictos. Los edictos judiciales son más o menos toda una hoja así, que sale en los diarios y en el boletín judicial, donde se transcribe totalmente, completamente el juez que ordena la subasta. Y no es barato, no es gratis eso. El diario cobra por publicar un edicto. El boletín judicial cobra por publicar un edicto. El martillero cobra adelanto de gastos por las publicaciones que hace para generar el interés de eventuales oferentes que vayan el día de la subasta al lugar de la subasta y se interesen en las cosas que se van a subastar. Doctor, ¿se tiene que seguir publicando? Esperá que tenés una compañera antes. Entonces, la idea es esta. Vale la pena embargar bienes de determinada importancia económica. Un auto, una casa, un terreno, un avión, un barco. Pero cosas muebles, salvo que abra el placar de la patrona en la casa cuando voy a embargar y me encuentre con un tapado de chinchilla. Que eso no es una ropa de uso indispensable. Comprate un tapado en los gallegos si tenés frío, pero si tenés un tapado de una piel cara, que va a tener un valor de reventa caro, o si le encuentro una caja con anillos de oro, entonces sí vale la pena embargar eso.
Pero eso normalmente no ocurre, porque el deudor, la familia saben que uno va a llegar a embargar y ya esas cosas de importancia económica desaparecieron. Una voz femenina por acá abajo me iba a hacer una pregunta y después vos, Moricón. Sí, yo, profesor, le quería preguntar, en los casos que hay desalojo y embargo, porque yo conozco un caso de una familia que inclusive había una señora que era discapacitada con esclerosis múltiple, quizás no supieron resolver la situación, pero se fueron Sí, la despavoridos pregunta del cuál es. lugar y quedó todo adentro, ropa, todo. La familia esa se fue a vivir a otro lugar y nunca más volvieron a ese espacio. Y se manejó así la situación. Pero algo se le Perdieron cortó todo. algo se cortó porque no alcancé a escuchar cuál era la pregunta. La pregunta es cómo se manejan estas situaciones cuando hay un desalojo y y embargo, Sí. porque conozco un caso de gente que le pasó esto y perdieron todos sus bienes, todas las cuestiones que tenían dentro de la casa, porque se fueron inmediatamente a vivir a otro lado, y en la familia había una señora discapacitada. Dividamos las cosas. Por un lado es el desalojo, que no sé cuál habrá sido la razón. Probablemente un contrato de locación vencido o un contrato de locación donde no se pagaban los alquileres. Bueno, el desalojo es procedente, esto no es una medida cautelar, sino que el desalojo es al cabo del proceso de desalojo, viene el lanzamiento. El propietario del inmueble al que se lo están utilizando sin pagar los alquileres, o si ya venció el contrato, que convirtió al inquilino en intruso, entonces tiene que restituirlo. Si no lo restituye voluntariamente, luego del proceso de desalojo corresponde el lanzamiento. Eso por un lado. Ahora, si por la deuda que tenía le embargaron cosas indispensables, bueno, ahí hubo un error del abogado que trabó el embargo, del oficial de justicia que lo permitió y del juez que lo permitió. Y si esos bienes se subastaron, ahí hay un error judicial importante, un incumplimiento importante que incluso podría dar lugar a un juicio político del juez, a un jury de enjuiciamiento del juez. Le respondo de esta manera cuasi brutal, porque los elementos que usted me da son muy pocos. No creo que haya ocurrido tan así como lo sospecho. Tiene que haber habido un control. Los oficiales de justicia están muy bien entrenados y ellos saben cuáles bienes se pueden embargar y cuáles no. A mí me ha pasado. Voy a trabar embargo. No, doctor, usted sabe que esto es inembargable. No lo puede embargar. Me ha pasado. Digo, no, tenés razón. Por lo tanto, pareciera que ha habido una sucesión de connivencias para realizar actos ilícitos que no lo veo muy probable. No sé si le satisface mi respuesta, Carolina. Sí, sí, está bien. Yo creo que la familia pecó de inocencia y que, bueno, pasó por todas esas circunstancias. Está bien, pero cuando hay una familia inocente que no tiene acceso a un abogado competente, el Estado le provee un abogado, el colegio de abogados le provee un abogado, está el oficial de justicia que garantiza la legalidad de la diligencia y está el juez que en definitiva, advirtiendo que se van a subastar bienes inembargables, no puede ordenar la subasta. ¿Me entiende? Algo más debe haber ocurrido que no lo sabemos. Sí, seguramente. Emanuel. Gracias. No, por favor. No, mi pregunta era más técnica sobre, ¿todavía se siguen haciendo los edictos de forma en diario nacional? Porque hoy en día, con la virtualidad, estuve viendo que ya sí, se obviamente, uno ya no va más con el papelito ahí a la no, capital. no. Ahora se manda todo de forma electrónica. Claro, esa era la única. Y después sale. Los diarios se siguen imprimiendo, en muy pocos ejemplares, pero también en la versión digital de los diarios también salen los edictos. Y el boletín judicial también uno tiene acceso electrónicamente. El boletín judicial realmente no sé si se imprime en papel. Lo que sí uno tiene que después justificar ante el juez que los edictos se publicaron. Por esa razón, pero mi consulta, porque hace años que no veo. Con la constancia que emite el boletín judicial, se acompaña al expediente digital también en archivos PDF y así se justifica el cumplimiento de esas diligencias. Perfecto, gracias, bien. profesor. Profe, ¿puedo hacer una pregunta?
Sí. Los desalojos en Argentina no son inmediatos, ¿o sí? No, no, ¿Cuánto no. es el plazo? ¿Cuánto duran ¿Cuánto los duran? juicios de Sí, desalojo? sí. Y depende, qué sé yo. Mirá, si el desalojo lo iniciás en la justicia estatal, y te puede demorar algunos años. Si el desalojo en el contrato de locación estaba pactada la cláusula arbitral, yo creo que en la última clase algo del arbitraje les he hablado. Si está pactada la cláusula arbitral, y más si está pactada la competencia del Tribunal Arbitral del Colegio de Abogados de Mar del Plata, conozco el tema porque soy árbitro de ese tribunal, nosotros más o menos garantizamos que en 3 meses el desalojo está terminado. Pero para que se pueda litigar en el tribunal arbitral, reitero, en el contrato de locación tiene que estar previsto la competencia arbitral. Si no, hay que iniciarlo en un juzgado civil y comercial. Y ahí dura lo que dura. Y todo depende si hay controversia, si hay contraparte que cuestione o no la haya. Y si la sentencia de primera instancia es apelada o no es apelada. Hay muchas alternativas en la justicia estatal, muchas defensas que tienen los deudores que alargan el proceso. Lo alargan. Y lo alargan siempre en perjuicio del propietario del inmueble, que tiene un inmueble el cual no puede disponer y que no le está dando ninguna renta. ¿Está? Bien. El inciso C menciona también, como bien inembargable, a los sepulcros afectados a su destino, excepto que se reclame su precio de venta, construcción o reparación. El sepulcro son las bóvedas, los nichos, las tumbas, donde están los fallecidos. ¿Cuál es el fundamento de la inembargabilidad de los sepulcros? Y la memoria del muerto, digamos, ¿no? Si bien el sepulcro en los cementerios, por ejemplo, en los cementerios de nuestra ciudad, los derechos que uno tiene de una bóveda, por ejemplo, en el cementerio de la Loma, o de una parcela en Colinas de Paz o en Los Robles, no son derechos de dominio. Sí es un derecho real de uso a perpetuidad o a 100 años, creo, una cosa así. Con lo cual podría existir la posibilidad, en determinados casos, de la ejecución de esos bienes, porque es un derecho real. Pero está el muerto ahí adentro, y si bien los muertos no son personas, ustedes lo saben, la personalidad empieza con la concepción y termina con la muerte, pero está la memoria del difunto. Están otros parientes del difunto que perderían la posibilidad. Nuestro país todavía tiene una raigambre judeo-cristiana de base muy europea, muy italiana, muy española, donde los familiares del fallecido concurren periódicamente, algunos con mayor periodicidad, otros con menos, al cementerio a llevar una flor, a rezar una oración, a estar, y les parece que están con la persona que ha fallecido, aunque que no sea así. Ahí adentro hay un cuerpo que se está pudriendo, o ahora hay hueso simplemente, o hay polvo. El muerto ya está arriba, está abajo, o no está, depende de las creencias de cada uno. Pero, siguiendo esa tradición cristiana que tenemos los argentinos, entonces, para que los familiares puedan seguir, más que los familiares, más que el deudor, los familiares del deudor, ¿no? Puedan seguir honrando a sus seres fallecidos, entonces también en la tensión entre el derecho del acreedor y los derechos que tienen los familiares del difunto, bueno, el código ha preferido estar por los derechos de los familiares del difunto. Obviamente, tienen que ser sepulcros afectados a su destino, es decir, que funcionen como sepulcros, lugares específicos de los cementerios
donde estén destinados a que ahí vayan los ataúdes, etcétera, etcétera, ¿eh? Y los elementos del culto que se practique. Con una excepción, que sí podrán ser parte de la garantía común de los acreedores, los créditos que se hayan originado por la construcción o por la refacción de esos inmuebles, de esos sepulcros, ¿eh? Porque claro, si no es muy fácil. Yo tengo una bóveda en el cementerio de la Loma, y bueno, porque está tan vetusta y tan antigua, contrato a una empresita constructora, un albañil, para que me arregle las filtraciones de agua. Y va, lo hace el arreglo y yo no le pago, total, no me la puede embargar. Eso es una estafa. Por lo tanto, hace la excepción el artículo. Por cualquier deuda son inembargables, salvo, como dice, que se reclame su precio de venta, construcción o reparación. Tres cosas: precio de venta, costo de la reparación o costos de la construcción del sepulcro. ¿Está? El inciso D dice: los bienes afectados a cualquier religión reconocida por el Estado. Muy similar a lo anterior. Los bienes afectados a una religión reconocida por el Estado, el culto que fuera, siempre que esté reconocido por el Estado, cierta sacralidad que hace que es más conveniente para que los fieles de esa religión puedan ir y lograr un instante de paz, pidiendo, agradeciendo o lo que fuera a sus dioses, al único, se llame como se llame, hay uno solo, que el acreedor cobre, ¿eh? Sería muy fulero, digámoslo directamente, que se pudiera embargar el cáliz que contiene el cuerpo de Cristo, que para los que somos creyentes sabemos que está ahí, o el que contiene la sangre de Cristo, o la imagen de la Virgen María, o todo lo que podemos encontrar en una iglesia católica, en una sinagoga, en una protestante, en una ortodoxa, en la que fuera, siempre que estén reconocidas por el Estado. Entonces, el beneficio que producen a todos los fieles es más importante que el perjuicio que se le provoca al acreedor que no puede ejecutar ese tipo de bienes. ¿Está? Derechos en tensión, donde el ordenamiento jurídico tiene que optar por uno o por el otro lado de esa tensión. El inciso E habla de la inembargabilidad de los derechos de usufructo, uso y habitación. Estos tres derechos, en principio, son inembargables, con las excepciones que para el derecho de usufructo está en el 2144, para el derecho de uso en el 2157 y para el de habitación en el 2178. No me meto en esto porque tendría que hacerles una explicación previa de lo que son estos derechos reales distintos del dominio, y cuáles son los principios y las excepciones que menciona el artículo, los artículos, que nos demorarían 45 minutos. No tiene sentido para esta clase. Lean los artículos que menciona el 744, lean las explicaciones que dan los autores en los libros y lo pasamos por alto. F. Son inembargables las indemnizaciones que corresponden al deudor por daño moral y por daño material derivado de lesiones a su integridad psicofísica. Acá también la razón es humanitaria. Si una persona, como consecuencia de un acto ilícito, ha obtenido una indemnización por daño moral, por daño extrapatrimonial, o por daño patrimonial, pero proveniente de una lesión psicofísica, no de una lesión física, estos dos tipos de indemnizaciones son inembargables. Estas indemnizaciones son inembargables. Ya más adelante vamos a estudiar lo que es el daño moral, o en la materia siguiente, en derecho de daños. Y vamos a ver que, bueno, se han dado muchos fundamentos
por los cuales existe el daño moral, el daño extrapatrimonial. Son lesiones que se producen en el espíritu, en el alma de las personas, donde el patrimonio no tiene absolutamente nada que ver. Esos daños sufridos en estos bienes extrapatrimoniales de la persona, ¿merecen que sean indemnizados? Y sí, claro que sí. ¿Por qué no van a ser indemnizados? Si me abollan el auto en un choque, me va a ser indemnizado. Si me abollan el espíritu, si me produce la lesión un sufrimiento en mis bienes espirituales, ¿por qué no voy a ser indemnizado? ¿Por qué esa tristeza permanente, esa angustia, esa mortificación que me ha producido la lesión no va a ser indemnizada? Entonces la respuesta es sí, debe ser indemnizado. ¿Cómo? Y hay una sola manera, queridos alumnos, dinero. No se ha inventado otra manera de indemnizar que no sea dinero. Ustedes me dirán, bueno, pero el sufrimiento, el tipo va a seguir sufriendo por más que le den dinero. Bueno, lo que haga con el dinero que obtenga en concepto de daño moral, y bueno, allá él lo utilizará para hacerse un viaje por Europa, o lo utilizará para crear una fundación con el nombre de su hijo muerto en un accidente de tránsito, como hay muchas que así han ocurrido, lo que fuera. El derecho no puede llegar a las finalidades personales de las personas. El derecho llega hasta la finalidad inmediata. La causa fin, ustedes lo vieron también en civil parte general, como elemento de los actos jurídicos. El derecho llega hasta la causa fin inmediata, no a los móviles mediatos, distintos, subjetivos, concretos, que cada uno tenga con lo que le ingresa. Bueno, esta un poco es la razón por la cual este tipo de indemnizaciones, que ese dinero que ingresa es muy probable que sea destinado a una finalidad superior, sea inembargable. El inciso G dice que es inembargable la indemnización por alimentos que corresponde al cónyuge, al conviviente y a los hijos con derecho alimentario en caso de homicidio. Bueno, acá falleció como consecuencia de murió violentamente el que paraba la olla en la casa, porque lo atropelló un auto o porque le pegaron un balazo en la cabeza. Cualquiera de los dos es un homicidio. Nosotros nos referimos a los delitos de derecho civil. Cuando veamos en derecho de daños todo esto lo van a entender mejor. No identifiquemos al delito con el delito penal. En materia penal el homicidio es solo la muerte intencional o culposa de una persona. En derecho civil el homicidio es la muerte violenta de una persona. Puede haber intención, puede haber culpa, o puede no haber ninguna de las dos, y puede haber una causa objetiva de atribución, un criterio objetivo de atribución de la responsabilidad civil. Al margen, entonces. Cuando una persona muere como consecuencia de un homicidio, el derecho alimentario que tiene el cónyuge, la cónyuge, depende de quién haya muerto, conviviente, y los hijos, son inembargables. ¿Por qué? Reitero, una razón humanitaria indica que es preferible que esa mujer deudora de un acreedor pueda cubrir sus necesidades alimentarias y no tener que con ese dinero de los alimentos pagar las deudas que tenga. Cuando hablamos del derecho alimentario, la palabra alimento, recuerden, jurídicamente tiene una connotación más amplia que lo que es mera comida. Los alimentos es comida, es vestimenta, es educación y es esparcimiento, fundamentalmente. Todo lo que se gasta en estos cuatro rubros, y algunos otros más que pueda haber, es derecho alimentario. Bueno, ese dinero para esas finalidades es inembargable. Y por último, el inciso H es el que leímos al principio, ¿no? Y también son inembargables los demás bienes declarados inembargables o excluidos
por otras leyes. Por ejemplo, la ley de contrato de trabajo determina que el salario del trabajador es solo embargable en un 20%. Las indemnizaciones laborales, las indemnizaciones por despido, por incapacidad, etcétera, también son inembargables. Y así hay muchos bienes que devienen inembargables por disposición de las leyes. Esto no quiero que confundamos. ¿Recuerdan cuando yo les decía que la indispensabilidad de los bienes era determinada por los jueces? El requisito de la indispensabilidad es el que determina los jueces. Pero el criterio de la inembargabilidad de los bienes indispensables lo determina la ley, 744. Por lo tanto, los jueces no pueden crear bienes inembargables allí donde las leyes no los han creado. ¿Está? La inembargabilidad de un bien solo es dispuesta por una ley. Por último, y con esto los voy a dejar, quiero plantear este tema y después indicarles el estudio. Existe un bien que es inembargable, que es tremendamente importante, que en la ley anterior, derogada ahora por el Código Civil y Comercial, se denominaba bien de familia y que hoy se lo denomina vivienda. ¿Qué es esto del bien de familia o ahora llamado vivienda? El bien de familia o la vivienda, esperen que estoy buscando bien los artículos para no indicárselos. Viene a ser como un bloqueo donde no pueden ser embargados, ¿no? ¿Cómo, perdón? Viene a ser como un bloqueo donde no pueden ser embargadas, por ejemplo, una casa Sí, ahora vamos. que tenga bien. Estamos en los artículos 244 a 256. 244 a 256. Bien de familia o un inmueble, es decir, primero, un inmueble, no muebles. Un inmueble puede ser caracterizado como bien de familia en la ley derogada o como vivienda en la ley actual cuando está destinado a la habitación del deudor y su familia y está inscrito en el registro de la propiedad como tal. Número 2. Se puede afectar como bien de familia solo un inmueble. Yo tengo 10 casas, no puedo afectar las 10 casas como bien de familia, solo una. El artículo 244 dice: puede afectarse al régimen previsto en este capítulo un inmueble destinado a vivienda por su totalidad o hasta una parte de su valor. Esta protección no excluye la concedida por otras leyes, por otras disposiciones legales. La afectación se inscribe en el registro de la propiedad inmueble según las formas previstas en las reglas locales y la prioridad temporal se rige por las normas contenidas en la Ley Nacional del Registro Inmobiliario. No puede afectarse más de un inmueble. Si alguien resulta ser propietario único de 2 o más inmuebles afectados, debe optar por la subsistencia de uno solo en ese carácter dentro del plazo que fije la autoridad de aplicación, bajo procedimiento de considerarse afectado el constituido en primer término. ¿Cuál es la consecuencia de la afectación del inmueble como vivienda? La inembargabilidad. La exclusión de ese inmueble de la garantía común de los acreedores. Ya los acreedores no podrán agredir ese bien, ese inmueble, no lo podrán embargar, no lo podrán ejecutar. Este es el principio general que admite determinadas excepciones. Es decir, hay supuestos en que determinados créditos, sí, determinados acreedores, sí pueden embargar, ejecutar y subastar el bien de familia, la vivienda. Primero, hay un tema temporal. Un inmueble pasa a ser vivienda desde el momento en que es inscripto en el registro de la propiedad. Por lo tanto, por las deudas anteriores, por las deudas que tenían causa anterior a esa afectación, sí responde la vivienda. Solo deviene inembargable por las deudas posteriores. ¿Está claro? Además,
La afectación, bueno, ¿a quién protege? A determinados beneficiarios. Cuando yo afecto un inmueble como vivienda en el registro de la propiedad, tengo que indicar quiénes son los beneficiarios. Los beneficiarios están en los artículos, en el 245, siguiente dice, la afectación puede ser solicitada por el titular registral. Si el inmueble está en condominio, debe solicitarla a todos los cotitulares conjuntamente. 246. Beneficiarios. Son beneficiarios de la afectación el propietario constituyente, obviamente el que lo afecta, el dueño del inmueble que lo afecta, es el primer beneficiario, también su cónyuge, su conviviente, sus ascendientes o descendientes. B. En defecto de ellos, es decir, si no se coloca como beneficiarios al cónyuge conviviente, a los descendientes o a los ascendientes, sus parientes colaterales dentro del tercer grado que convivan con el constituyente. Es decir, si yo no tengo cónyuge o conviviente o ascendientes, padres o descendientes, hijos, puedo poner como beneficiarios a mis parientes hasta el tercer grado que convivan conmigo. El tercer grado llegaría hasta primos hermanos o hasta sobrinos. Parentescos más lejanos que este grado ya no pueden ser beneficiarios de la constitución como vivienda de un inmueble mío. ¿Está claro? ¿Por qué obligaciones sí responde el bien de familia en la vivienda? Responde por los créditos por expensas comunes, si es un departamento sometido al régimen de la propiedad horizontal, por los impuestos, tasas y contribuciones que afectan al inmueble. Estos 4 créditos es lógico que así sea. Las expensas comunes, los impuestos, las tasas, las contribuciones que afecten al inmueble. Y bueno, sería muy fácil si todo el mundo afectara a un inmueble como vivienda y todos esos no pagaran ni expensas ni impuestos. Cómo sigue adelante esa comunidad tan particular que es el edificio, el consorcio de propiedad horizontal, y cómo sigue adelante el Estado, que el Estado cumple su egregia misión del bien común gracias a lo que pagamos los contribuyentes. Si no ingresara dinero al fisco, entonces el Estado no pudiera cumplir con sus finalidades. Por lo tanto, estas deudas sí están garantizadas, aún con el inmueble destinado a vivienda. En segundo término, también responde la vivienda por las obligaciones con garantía real constituida con la conformidad del cónyuge conviviente del deudor. Es decir, si yo constituyo mi inmueble como vivienda, el principio general es que queda fuera de crédito. O sea, no puedo ir a un banco a pedir un préstamo por garantizar ese préstamo con la hipoteca de ese inmueble, porque está sometido al sistema de vivienda. Pero si tengo la conformidad de mi conviviente, entonces sí puedo afectar o puedo garantizar un crédito con ese inmueble. Si no tengo esa conformidad, entonces no. Lo mismo que los sepulcros, ¿recuerdan? En los créditos por construcciones o mejoras hechas en la vivienda, también ese inmueble va a responder. Si no, qué fácil sería. Yo constituyo como vivienda mi inmueble, después llamo a un constructor para que me haga una pileta de natación en el parque y no se la pago. Y no me puede embargar el inmueble. Sería una absoluta injusticia. De tal manera, por ese crédito también responde el bien de familia. Y por las obligaciones alimentarias, lo mismo. Las obligaciones alimentarias a cargo del titular a favor de sus hijos menores o sus hijos mayores incapaces o con capacidad restringida. Yo tengo mi inmueble constituido como vivienda y no contribuyo con los alimentos de mis hijos menores o de mis hijos mayores incapaces o con capacidad restringida,
y ellos, por intermedio de sus representantes legales, no podrían embargarme el bien, lo cual sería una absoluta injusticia. Acá, entre los derechos del alimentado y los derechos del titular del bien de familia, esa tensión, en este caso, el ordenamiento jurídico se ha volcado para el lado del derecho de los alimentados, y no del alimentante. ¿Está claro? Esto es más o menos toda la información que yo quería darle respecto de este tema del patrimonio como garantía común de los acreedores. ¿Alguna pregunta? ¿O alguna consulta? Yo tengo una Acuérdense pregunta. que las consultas las tengo que cobrar, pero bueno. Dígame, Lucas. ¿El salario del deudor por causas en obligaciones alimentarias es totalmente embargable? No, hasta un 20%. El límite de la embargabilidad del salario es el 20%, no se puede embargar por más. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profe, el bien de familia, ¿hasta qué grado de familia había dicho que llega? Tercer grado de parentesco. Gracias. Hasta el tercer grado. Primer grado son cónyuges ascendientes y descendientes. Segundo grado ya son hermanos, primos y sobrinos. Profe, ¿puedo hacer una pregunta? ¿Sí? ¿Las pensiones en un porcentaje son embargables Las pensiones son inembargables. al 100%? Las pensiones, que, mira, ahí me agarra la duda, pero estoy casi seguro de que las pensiones es lo mismo que, no, perdón, las pensiones, lo mismo que las jubilaciones, tienen que ser inembargables solo en un porcentaje, pero no estoy en condiciones de decirte cuál es ese porcentaje. Se me escapa el dato, discúlpame. Bueno, no habiendo más temas que tratar, se levanta la sesión. Nos vemos el martes que viene. Muchas gracias. Hasta el martes. Hasta luego. Hasta luego. Chao, profe.